Mis padres me despreciaron por ser infértil y persuadieron a mi esposo para que me dejara. 3 años después, llegó mi bebé. Así que yo, una mujer de 30 años, me encontré recientemente con mis padres y con mi ex esposo, Scott, un hombre de 33 años. Sinceramente, no sé cómo sentirme respecto a ese encuentro. Para dar un poco de contexto, mis padres y yo no hemos hablado en casi 3 años, y lo mismo aplica para mi ex esposo. Nos divorciamos hace 3 años y, desde entonces, no hemos tenido contacto alguno. De hecho, he hecho todo lo posible para evitar verlos nuevamente, porque prácticamente arruinaron mi vida y mi salud mental cuando todavía estaba con ellos, hasta el punto de sentir que ni siquiera merecía existir. Después de mi divorcio, me mudé a los suburbios e intenté construir una vida independiente, lejos de todo y de todos los que estuvieran vinculados a mi pasado. Así que, encontrarme con ellos recientemente ha sido una experiencia muy traumática para mí, y de alguna manera, terminé diciendo ciertas cosas que no estoy segura si fueron lo mejor para mí. Mis padres siempre habían deseado tener un hijo, y aunque no me trataron mal mientras crecía, me quedó muy claro que me habrían tratado de manera diferente si hubiera sido un niño. Mi madre incluso lo mencionó en varias ocasiones, y yo traté de convertirme en el hijo que nunca tuvieron, pero no lo logré. Después de graduarme de la universidad y comenzar a vivir por mi cuenta, aún intenté mantener el contacto con mis padres porque, sin importar lo que pasara, seguían siendo mi familia. Eran la única familia que tenía, ya que no era particularmente cercana a mis abuelos, y tampoco tenía tíos o tías que estuvieran ahí para mí. Así que acepté mi destino de que, por mucho que me alejaran, seguían siendo mi única familia. Aunque ellos no parecían muy interesados en mantener el contacto conmigo, yo seguí intentando. Cuando tenía alrededor de 23 años, comencé a salir con Scott. Nos conocimos en un concierto y la chispa fue instantánea. Después de salir durante 6 meses, lo presenté a mis padres y fue entonces cuando ellos empezaron a esforzarse más por mantenerse en contacto conmigo. Me llamaban con más frecuencia y me preguntaban sobre mi relación, básicamente mostraban más interés en mi vida. Noté este cambio, pero como fue un cambio bienvenido, no le di mucha importancia y simplemente lo acepté. Cuanto más salía con Scott, más involucrados se volvían mis padres en mi vida, y en un momento, sentí que todos éramos una gran familia feliz. Estaba bastante contenta por ello porque era todo lo que siempre había querido, así que no lo cuestioné, aunque realmente debería haberlo hecho. En fin, después de poco más de 2 años de noviazgo, nos comprometimos y luego nos casamos tras haber pasado 3 años juntos. Después de casarnos, las cosas estuvieron bastante bien por un tiempo, y disfrutaba de mi vida como recién casada. Pero 6 meses después de la boda, mis padres empezaron a insinuar que querían un nieto. Yo tenía solo 26 años en ese momento y no estaba exactamente lista. Quería esperar un par de años más antes de intentar tener un bebé, pero ante su insistencia, hablé con Scott, y él estaba a favor de empezar una familia. Así que, debido a su entusiasmo, decidimos empezar a intentar tener un bebé poco después de casarnos. Intentamos durante mucho tiempo, pero después de varios meses sin éxito, empezamos a sospechar que algo podría estar mal y decidimos hacernos pruebas. Desafortunadamente, resultó que yo era infértil. Fue un gran impacto para ambos, pero aún más para mis padres, quienes estaban decepcionados y ni siquiera se molestaron en ocultarlo. El día que se los contamos, mi padre, de hecho, se fue en lugar de consolarme. Decidimos dejar de intentarlo por un tiempo, y Scott y yo discutimos sobre probar otros métodos, como la fertilización in vitro. Pero eso nos costaría mucho, y ni siquiera estaba garantizado que tuviéramos éxito en nuestro primer intento. Así que tuvimos que poner en pausa nuestros planes de formar una familia por un tiempo, hasta que ganáramos más dinero y pudiéramos permitirnos varias rondas de fertilización in vitro. Estábamos conformes con eso, aunque un poco desanimados. Pero mis padres estaban extremadamente descontentos. Dejaron de visitarme, dejaron de hablarme, y por más que tratara de explicarles que no era exactamente mi culpa, simplemente no estaban dispuestos a escuchar. Después de unas semanas, me sentí tan decepcionada por su comportamiento que los llamé y les dije lo que pensaba. Les dije que me habían estado tratando con demasiada crueldad solo porque no podía darles un nieto en ese momento, y eso me hacía dudar de si siquiera podrían ser buenos abuelos cuando realmente pudiera tener un hijo. Les dije que me habían tratado duramente toda mi vida solo porque no era un chico, y podía ver cómo trataban a mi esposo de manera diferente. Durante mucho tiempo traté de ignorar todo eso y de mantener nuestra relación, pero ahora no me interesaba seguir en contacto con ellos. Les pedí que se mantuvieran alejados de mí para siempre. Fue muy difícil para mí decir eso porque, durante mucho tiempo, no deseaban nada más que su aprobación. Pero ahora me daba cuenta de que eso era prácticamente imposible. En lugar de disculparse, decidieron insistir en su comportamiento y aceptaron que no hablara con ellos de nuevo porque, según ellos, no valía nada como mujer, ya que no podía tener hijos, y no querían saber nada de mí. Me dolió escucharlos decir eso, pero al menos sabía dónde estaba parada con ellos. Después de esa llamada,
realmente no volví a hablar con mis padres, y nuestra relación se terminó. Cuando le conté a Scott sobre esa llamada, al principio fue muy comprensivo, pero después de unos días, empecé a notar que incluso su comportamiento hacia mí estaba cambiando. Al principio lo ignoré porque ya estaba pasando por un momento mentalmente muy difícil, así que no quería admitir que tal vez incluso mi esposo iba a dejarme. Empecé a fingir que nada estaba pasando y que todo estaba bien, pero en unos meses, él se había convertido en una persona completamente diferente y era realmente frío conmigo todo el tiempo. Hice todo lo posible por salvar nuestra relación, poniendo todo mi esfuerzo, pero no ayudó. Después de 3 meses, llegó a casa con los papeles de divorcio y me dijo que había terminado conmigo. No podría decir que estaba sorprendida, pero aún traté de razonar con él y le dije que siempre podríamos intentar tener un bebé más adelante. Pero él me dijo que había muchos problemas que quería dejar atrás y que simplemente no quería involucrarse en ellos. Quería que todo terminara lo antes posible porque era difícil para ambos. El divorcio tardó casi 7 meses en finalizarse, y esos fueron los más difíciles de mi vida hasta ahora. Estaba completamente sola y realmente me había derrumbado. Para empeorar las cosas, un par de semanas después de que Scott me dijo que quería el divorcio y se mudó, me enteré por algunos familiares que aparentemente estaba viviendo con mis padres. Sabía que hablar con ellos no ayudaría, así que decidí hablar con mis suegros al respecto. Fue una conversación muy incómoda, pero dijeron que mis padres aparentemente habían estado en contacto con Scott durante los últimos meses. Supongo que lo habían estado manipulando para que me dejara o algo así, por eso Scott decidió irse. Aunque mis suegros no pensaban que fuera una buena idea, él discutió con ellos y ya no estaba hablando con ellos. No sé los detalles específicos de lo que le habían dicho a Scott, pero recuerdo que mis suegros me dijeron que él insinuó que mis propios padres le habían dicho que él merecía algo mejor. Todavía no estoy segura de qué exactamente le dijeron, pero supongo que estaban desesperados por tener un hijo de cualquier manera. Dado que ya no hablaban conmigo, tampoco podían esperar un nieto de mi parte, y pronto decidieron tomar a Scott bajo su ala y lograr que me dejara. Así que, después de mi divorcio, me quedé bastante rota y me tomó varios meses recuperarme, pero lo logré. Desde entonces, no he mirado atrás y he hecho todo lo posible por olvidar el pasado y seguir adelante. Después del divorcio, me mudé a los suburbios, conseguí un nuevo trabajo, cambié mi aspecto y bloqueé a mis padres y a Scott en las redes sociales. También les dije a todos mis viejos amigos y familiares que no quería escuchar nada sobre ellos nunca más y que tampoco quería que supieran nada de mí. Todos respetaron eso, y durante los últimos 3 años, he estado en terapia y viviendo bastante bien. Lo único que me había estado molestando era la ausencia de un bebé porque, aunque ya no tenía esposo ni padres, todavía quería tener un hijo. Sentía que estaba lista para ser madre. El año pasado, comencé tratamientos de fertilización in vitro y me quedé embarazada con la ayuda de un donante anónimo, y hace 4 meses di a luz a mi niña. La vida ha sido bastante buena desde su nacimiento y estoy realmente feliz. Hace 4 días, estaba paseando por la calle con ella cuando me encontré con mis padres y Scott. Al principio, me sorprendió mucho verlos en mi calle y pensé que estaban allí para verme. Pero me di cuenta de que estaban saliendo de una casa a un par de calles de distancia. Cuando me vieron, literalmente me quedé paralizada y debería haber regresado a casa, pero simplemente no tenía fuerzas para moverme. Así que se acercaron a mí, me saludaron y luego inmediatamente preguntaron por el bebé porque, según ellos, yo era infértil. Les respondí con la verdad. Para entonces, ya había procesado lo que estaba pasando y estaba empezando a volver a casa, pero Scott me detuvo y dijo que estaba realmente contento de haberse encontrado conmigo, porque había estado pensando mucho en mí recientemente. Aparentemente, habían venido aquí para visitar a su tía, que se había mudado recientemente a este vecindario. Scott pensaba que encontrarse conmigo era una señal del universo de que debía arreglar las cosas conmigo y darle a nuestra relación una segunda oportunidad. Mis padres también estaban allí e insistieron en que los invitara a casa para que pudiéramos hablar sobre todo lo que había estado pasando en mi vida, ya que claramente se habían perdido de mucho. Sinceramente, me horrorizó que dijeran eso y que realmente pensaran que los invitaría después de todo lo que había sucedido. Me tomó 3 años superar todo esto, y todavía estoy en terapia tratando de trabajar en mis sentimientos. Así que tuve un pequeño estallido. Les dije que preferiría invitar a un grupo de animales salvajes sedientos de sangre a mi casa en lugar de a ellos, porque incluso ellos serían mejores. Les dije que dejaran de actuar y de pretender que realmente les importaba lo que me pasaba, porque la única razón por la que querían hablar conmigo era porque ahora tenía un bebé. Mis padres querían hablar conmigo porque finalmente iban a tener un nieto, y Scott quería hablar conmigo porque, obviamente, no había podido encontrar a nadie más y pensaba que, dado que había podido embarazarme una vez, no sería un problema hacerlo de nuevo y podría volver a entrar en mi vida. Era repugnante que todo lo que veían en mí era una fuente de bebés y no una persona real con sentimientos reales. Todos me habían abandonado cuando más los necesitaba para apoyarme emocionalmente. Aunque lo esperaba de mis padres,
porque desde mi infancia ya me habían dejado muy claro que preferían tener un hijo y que, en su opinión, el único valor de una mujer se definía por su capacidad de ser madre. La verdadera sorpresa había sido Scott. Había pasado tantos años conmigo e incluso me había consolado, pero a pesar de todo eso, se alineó con lo que mis padres decían por alguna razón retorcida y me dejó cuando estaba en mi punto más bajo. No había olvidado ninguna de las cosas que me dijeron, así que simplemente se las repetí. Dado que era inútil como mujer y Scott merecía algo mejor, tal vez deberían dejarme en paz ahora. Honestamente, siempre he sido una persona muy tranquila y tímida, pero cuando me confrontaron en la calle ese día, estuve gritándoles a todo pulmón. Era la rabia acumulada de 3 años saliendo de golpe, así que fue bastante desagradable. Una vez que terminé de gritarles, me dirigí a mi casa y cerré la puerta lo más rápido que pude. Me sentí extremadamente mal después de eso, así que decidí no ir a trabajar por un par de días y he estado en casa con mi bebé desde entonces. Mi interacción con mis padres y Scott ha estado repitiéndose en mi cabeza en un bucle. Honestamente, no sabía qué hacer al respecto hasta la noche pasada, cuando recibí una llamada de un número desconocido. No sé por qué, generalmente no respondo llamadas de números que no conozco, pero ayer decidí contestar. Era Scott al otro lado de la línea, y detrás de él, podía escuchar a mis padres susurrando de fondo. Estoy bastante segura de que ni siquiera estaban intentando ser discretos, en realidad querían que supiera que estaban ahí. De todos modos, traté de no dejarme afectar demasiado por eso. Simplemente, le dije que no quería que me llamara de nuevo porque, de lo contrario, me vería obligada a tomar medidas preventivas en su contra, y no quería hacer eso. Le dije que lo mismo aplicaba para mis padres. No quería tener nada que ver con ellos, y la única razón por la que había contestado la llamada era para que supieran que había terminado. Ya había terminado hace 3 años, y seguiré firme en eso. Pero Scott me pidió que lo escuchara, y, a pesar de mí misma, no pude colgar, así que lo dejé hablar. Me dijo que sabía que había cometido errores, y también mis padres, pero que todo había surgido de un lugar de decepción. Dijo que tanto mis padres como él realmente habían estado esperando formar una familia y tener un bebé en la familia. Enterarse de que yo era infértil y que ni siquiera estaba dispuesta a pasar por la fertilización in vitro hasta que tuviéramos suficiente dinero fue difícil de aceptar para ellos, y no lo habían manejado de la mejor manera posible. Pero ahora, realmente querían que les diera una segunda oportunidad para demostrar que eran dignos de ser parte de mi familia. Después de unos segundos, le dije que no creía en ninguna de las tonterías que estaban tratando de venderme. No les habría importado si no me hubieran visto con el bebé ese día, y ese era el meollo del asunto. Esa era la verdad, y estaba harta de que intentaran pretender que no lo era. Luego, estaba a punto de colgar, pero mis padres intervinieron desde el fondo y dijeron que ese era exactamente el tipo de comportamiento por el que me habían cortado. Aparentemente, creían que había sido muy egoísta y que solo pensaba en mí misma cuando descubrí que era infértil. En lugar de darle su espacio, seguí imponiendo mi presencia sobre ellos y tratando de que me consolaran y prestaran atención todo el tiempo, a pesar de que ellos mismos estaban luchando con la noticia. Por eso, todos acabaron alejándose de mí, lo que es como terminé en la posición de no tener a nadie para mí. No continué con la conversación después de eso. Simplemente colgué. Sé que, realmente sé, que solo estaban tratando de manipularme. Edición 1. Primero, muchas personas querían saber por qué mis padres no intentaron tener otro bebé después de que nací, si querían tanto un niño. Bueno, mi madre tuvo que lidiar con muchas complicaciones durante su primer embarazo también, y los médicos sugirieron esperar un par de años antes de intentar tener otro. Pero incluso cuando me tuvo, ella ya estaba en sus mediados de los 30. Esperar unos años más significaría que tendría que esperar hasta sus finales de los 30, lo que haría el embarazo aún más riesgoso. Al igual que yo tuve que luchar mucho para concebir y finalmente descubrí que era infértil, mi madre también tuvo que luchar mucho para concebirme. La única diferencia era que, cuando ella estaba luchando, era su suegra la que era desagradable con ella. Esta vez, conmigo, fue mi propia madre la que no pudo pensar en mí. De todos modos, esa fue la razón por la que no pudieron tener otro hijo y se quedaron solo conmigo, una hija. Edición 2. No sé exactamente qué tipo de relación tenía Scott con sus padres, pero por lo que observé, parecían llevarse bastante bien. En este momento, no sé si han logrado reconciliarse después del último conflicto que tuvieron, ya que no he mantenido contacto con sus padres y, obviamente, no he hablado con Scott al respecto. Pero Scott es hijo único, definitivamente no tenía competencia. Siempre que visitaba a sus padres, podía ver que realmente lo amaban y que lo habían tratado bien desde su infancia. Así que realmente no tengo idea de por qué se aferró a mis padres como lo hizo. Al menos con mis padres, sabía que querían un hijo, lo que es por lo que comenzaron a tratar a Scott de esa manera. Pero con él, no tenía idea de que salió mal.
En los últimos 3 años, solo he estado tratando de olvidar todo esto, así que realmente no lo había pensado ni cuestionado. Pero ahora que lo mencionan, siento que tengo que hablar con mis ex-suegros y llegar al fondo de esto, aunque sea por curiosidad. En fin, espero que esto aclare cualquier duda que la gente pueda tener. Actualización 1. Decidí hablar con mis ex-suegros para averiguar por qué exactamente Scott se había comportado de la manera en que lo hizo. Honestamente, no podía pensar en ninguna razón por la cual él necesitara visitar a su tía con mis padres. Eso simplemente era extraño. Ya sabía que no era mi culpa. Ellos me habían abandonado cuando más los necesitaba porque son personas terribles, y sabía que solo intentaban manipularme. Solo quería algo de tranquilidad y no quería molestar a mis amigos con esto, ya que es muy personal. Por eso lo publiqué aquí. Así que, muchas gracias a todos los que me dieron tranquilidad y se aseguraron de que supiera que no era la mala en esta historia. De todos modos, fue bastante incómodo contactar a mis ex-suegros después de 3 años sin comunicación, porque la última vez que hablé con ellos fue alrededor del momento del divorcio. Pero, por suerte, estaban bastante contentos de saber de mí. Después de un poco de charla trivial, decidí ir al grano y les pregunté por qué exactamente Scott estaba tan cerca de mis padres y si habían estado en contacto con él o no. Me dijeron que unos meses después de su última pelea, en realidad habían logrado reconciliarse con Scott y estaban en contacto con él en ese momento. Sin embargo, él también había mantenido el contacto con mis padres. Me dijeron que Scott había sido amado de niño, así que no era como si estuviera tratando de reemplazar a sus padres con los míos. Aparentemente, mis padres habían sido bastante sospechosos desde el principio de nuestra relación. Trataban de ganarse su simpatía, incluso mientras estábamos saliendo. Scott le decía a sus padres que mis padres lo invitaban ocasionalmente a cenar, incluso cuando yo estaba ocupada, y él iba a estar con ellos por separado. Pensaba que esto era algo digno de presumir, porque creía que había impresionado a mis padres simplemente siendo él mismo. Esto era cierto porque él era un hombre, y eso era suficiente para impresionar a mis padres. Así que, ya habían pasado mucho tiempo a solas con él sin que yo lo supiera. Él había comenzado a considerarlos como figuras parentales, aunque también respetaba a sus propios padres. Era realmente complicado. Además, mis padres lo colmaban constantemente con regalos muy caros y le escribían cheques todo el tiempo. Ese es el dinero que Scott ofreció usar para la fertilización in vitro cuando estábamos juntos. Pensé que estaba bromeando porque, en ese momento, no teníamos ese tipo de dinero y no quería que hicieran nada turbio por el dinero. No quería que me dijera que había recibido mucho dinero de mis padres, porque entonces tendría que confesar el tipo de relación que tenía con ellos. Pero incluso después de eso, me negué a hacer la fertilización in vitro porque no creía que tuviéramos el dinero y quería ahorrar. Eso es lo que mis padres usaron para manipularlo y decirle que merecía algo mejor, alguien que confiara en él. Eventualmente, en unos meses, lograron lavarle el cerebro, y así es como terminó dejándome. Mis suegros se disculparon conmigo por esto, pero también explicaron que, aunque no estaban de acuerdo con el tipo de relación que Scott tenía con mis padres, él era su único hijo, por lo que tampoco podían cortarlo. No los culpo, no me deben nada y solo fueron amables al decirme la verdad. Pero bueno, ahora que sé la verdad, no tengo ninguna razón para mantener el contacto con ellos. Son personas repugnantes y no valen mi tiempo. Actualización 2. Son personas repugnantes y no valen mi tiempo. Finalmente, decidí volver al trabajo después de haber tomado casi 2 semanas libres. Afortunadamente, me quedan bastantes días de mi licencia por maternidad, ya que no tomé los 6 meses completos de una vez, y la política de mi empresa es bastante flexible. En casa solo estaban mi hija y su niñera, en quien confío plenamente. Ella tiene muchas referencias y la conozco personalmente, es una persona realmente buena. A mitad de la jornada laboral, recibí una llamada de ella. Me informó de inmediato que había decidido llevar a mi hija a su casa porque no estaba segura de si quedarse en mi casa sería seguro debido a mi exesposo. Acepté que la llevara a su casa por seguridad y llamé a la policía mientras regresaba rápidamente. En la llamada, ella me dijo que Scar había estado afuera durante unos minutos, gritando para que saliera. Cuando se dio cuenta de que no estaba allí, comenzó a intentar derribar la puerta, maldiciendo en voz alta, lo que hizo que mi hija llorara. Ella pensó rápidamente, me llamó para que pudiera informar a la policía, y pudo salir por la puerta trasera y caminar a su casa por el portón del jardín, ya que vivía a pocos minutos de distancia. De esta manera, mi bebé estaría segura mientras yo lidiaba con mi exesposo y la policía. La verdad, le agradezco mucho por priorizar la seguridad y el bienestar de mi hija. Así es como debería ser. Cuando llegué a casa, la policía ya había llegado y era obvio que Scar había estado bebiendo. Era extraño porque eran alrededor de las 12 del mediodía, un momento raro para estar borracho, pero allí estaba él. Decidí presentar cargos contra él porque realmente me había enfadado y quería que se fuera.
Esto también me dio una razón para obtener una orden de restricción contra él, ya que claramente estaba perdiendo el control. Lograron llevárselo y, unos minutos después, mi niñera volvió a casa con mi hija. Le di el resto del día libre porque iba a quedarme en casa con mi hija. Supongo que tendré que tomar un par de días más libres del trabajo, pero no me quejo, ya que puedo pasar tiempo con mi persona favorita. Actualización 3. Han pasado un par de semanas desde mi última actualización. Me he ocupado mucho de mi bebé y también he decidido emprender un nuevo proyecto, lo cual ha sido bastante emocionante. Aquí está la situación con mis padres y Scott. Pude obtener la orden de restricción contra Scott, afortunadamente. No fue mucho problema porque tenía imágenes de seguridad del día en que me visitó borracho y armó un escándalo cuando descubrió que no estaba en casa. Las imágenes son de mi vecino, pero como dijeron, debería poner mis propias cámaras, algo que haré. A veces me río pensando que Reddit debe tener algún contrato con empresas que venden cámaras, porque suele ser el consejo más popular. Supongo que mis padres vieron su situación y decidieron no molestarme, así que se han mantenido alejados. Mis suegros me informaron que, después de lo que me sucedió, han decidido no seguir en contacto con Scott. Al parecer, ha tenido problemas para encontrar otras mujeres, a pesar de que realmente quería formar una familia. No puede hacerlo sin una pareja y no le gusta la idea de adoptar. Tal vez eso explique su comportamiento reciente, pero eso no significa que tenga que perdonarlo, especialmente después de todo lo que me hizo pasar, incluyendo a mis padres. Dicho esto, todavía están tratando de hablar mal de mí con mis familiares, lo cual es triste porque claramente no está funcionando. Todos saben que fueron ellos quienes hicieron las peores cosas posibles y ahora están tratando de hacerse las víctimas. Eso no funciona así y están aprendiendo por las malas. Estoy contenta de que nunca podrán tener contacto con su nieta. Simplemente, no lo voy a permitir. Mi hija y yo vamos a llevar una vida maravillosa juntas sin que nadie nos moleste. Sin duda, voy a ser una madre mucho mejor que la que tuve como ejemplo. Actualización 4. Esta actualización es un tanto graciosa porque muestra la verdadera cara de mis padres, aunque creo que ya todos la conocíamos. Hasta ahora, no se habían puesto en contacto conmigo porque estaban bloqueados en todas partes. Además, según sus palabras, tenían vergüenza de venir a mi casa para hablar conmigo, algo que a Scott no le sucedía, de acuerdo con todo lo que hizo. Por cierto, no he sabido nada de él en bastante tiempo. Tengo una orden de restricción, por si no has leído mis actualizaciones, y eso parece estar funcionando por el momento. Pero, en definitiva, mis padres vinieron a mi casa el fin de semana. Hoy es miércoles, pero esperé un poco más para ver si intentaban algo más. Cuando abrí la puerta, solo para decirles que se marcharan, dijeron que solo querían conocer a mi hijo. Resalto, hijo, porque es la palabra que usaron. Verás, ellos solo vieron a mi hija el día que los encontré de casualidad, y no suelo vestir a mi hija con ropa rosa o femenina. Suele llevar ropa bastante neutra, al fin y al cabo, es un bebé. Tiene algunas cosas rosas, pero no soy como esas madres de la televisión que visten a su hija toda de rosa. Así que mis padres pensaron que era un niño, lo cual no tiene mucho sentido porque tampoco iba vestida como uno. Mi hija tiene pocos meses, así que tampoco se puede decir que, por su rostro, se sepa si es una niña o un niño. De todas formas, cuando dijeron hijo, los corregí y les dije que era mi hija. Tenían cara de confusión, como si hubiera roto toda su ilusión. Continuaron diciendo que tenían vergüenza de venir a hablar conmigo después de tanto tiempo, pero que ahora querían conocer a su nieto, y nuevamente se refirieron a mi hija como un niño. Esta vez no los corregí porque me di cuenta de lo que estaba pasando. Continuaron diciendo que, después del comportamiento de Scott, habían cortado con él y que simplemente querían reparar la relación entre nosotros. También preguntaron si el bebé estaba en casa para verlo, y hasta habían comprado algunos regalos. Y sí, eran juguetes para niños y ropa de color celeste y ese tipo de cosas. Los dejaron luego de irse en la puerta, y ahora no sé qué hacer con ellos. Probablemente los donaré o se los daré a una amiga que sí tiene un niño, si es que le van esas cosas. Su hijo es un poco mayor que mi hija. Cuando terminaron, les pregunté, ¿realmente quieren conocer a mi hija? Porque es una niña, no un niño. Mi madre dijo, pero el otro día no iba vestida de rosa. A lo que respondí algo similar a lo que expliqué aquí. Luego de eso, dijeron que podrían conocerla, pero se notaba en su voz que no estaban muy convencidos. Les dije que ahora estaba durmiendo, pero que podrían pasar en un par de horas, cuando fuera el momento de alimentarla. Ellos dijeron que lo harían, pero desde entonces no he vuelto a saber de ellos. Creo que solo dijeron que querían conocerla de todas formas porque fue todo muy incómodo, pero cuando supieron que era una niña, básicamente dejaron de molestarme. No sé qué hubiera hecho si realmente regresaban, ya que no iba en serio con respecto a presentarles a mi hija formalmente. No me interesa que estén en la vida de su nieta. En el fondo,
Sabía que esta podría ser su reacción, así que no me sorprende.